Fue la Corte Suprema de los Estados Unidos que declaró en 1857 que el esclavo Dred Scott could not sue for his freedom. No podía hacer una demanda por su libertad because he was not a person, porque no era una persona, sino era una propiedad. Este libro de Howard Zinn, que me encanta este historiador, y aquí te escribe, aquí lo da para que lo leas tú mismo, para que lo puedas mirar. No te lo estoy inventando. Esta es una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hola amigos, acá Omar Vázquez desde el este de San José y en este video vamos a hablar de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así es, la puta Corte Suprema. Y es que habiendo tantos temas importantes para hablar del mundo, tengo que estar hablando de un tema del cual ya debimos haberlo pasado, dejarlo en el pasado, debe estar zanjado y ya sacramentado, como dicen, pero tenemos que hablar de este tema. Y es acerca de que la Corte Suprema ha decidido abolir el derecho del aborto, los derechos de las mujeres. Y es que yo entiendo que hayan gente que son pro vida, pero también para mí lo pro vida es casi ser como la libertad de expresión, ser pro libertad de expresión, ¿verdad? O sea, si tú eres pro libertad de expresión o pro vida, o eres absolutista o no eres nada, porque no puedes ser pro libertad de expresión y estar de acuerdo que metan a Julian Assange a la cárcel, ¿no? O estar en contra de las personas que hablan de temas que tú no estás de acuerdo, que no te gustan. Entonces tienes que aprender a respetar. Es igual como pro vida. No puedes ser pro vida y decir que tienes que defender al feto, pero a la misma vez permitir que se haga ilegal el aborto y no defender la vida de la mujer. O ser pro vida y votar por Ted Cruz y Marco Rubio, que son los lobbies de las industrias armamentistas en el Congreso, o votar para darle 40.000 millones de dólares a la industria armamentista para continuar la guerra en Ucrania. O sea, o eres absolutista o no eres nada, ¿me entiendes? Y es que por eso en este tema que voy a hablar es sobre la decisión de la Corte Suprema que dice que no está en la Constitución el derecho al aborto, así como no están en la Constitución tu derecho a la privacidad, o tus derechos, tus Miranda rights, o el derecho de llevar un proceso judicial realmente respetando, garantizando tus derechos civiles y todos los derechos que hoy en día tenemos, que no están explícitos en la Constitución, pero sí están implícitos porque Cortes Supremas anteriores se enfocaron en tratar de interpretar la Constitución para decir que los framers o los padres de la patria lo que querían hacer era limitar el poder de un Estado que tenía sobre la ciudadanía y garantizar la libertad de la gente de poder decidir y tomar decisiones en lo que ellos querían hacer con su vida, con su economía y con su cuerpo. Por eso es de que las Cortes Supremas, leyendo, interpretando diferentes artículos de la Constitución, determinaron que cuando a una persona se le arresta, se le tiene que leer cuáles son sus derechos, sus Miranda rights, como por ejemplo el derecho a guardar silencio, así también como el derecho a la privacidad. Salieron del artículo 4 y otro artículo más de la Constitución donde decían que en realidad se garantiza un derecho a la privacidad, así también como el derecho al aborto. Es más, anteriormente las mujeres se tenían que hacer un aborto en clínicas prácticamente clandestinas porque no eran una práctica aceptada por la sociedad. Pero en el caso de Roe versus Wade, donde se lleva este caso a la Corte Suprema, porque precisamente en ese momento hablo, el derecho al aborto era prácticamente ser pro vida. O sea, en otras palabras, lo que trato de explicar es de que las mujeres que se practicaban un aborto no solamente mataban al feto, sino también ellas terminaban muriendo por la falta de higiene y la falta de profesionalismo a las clínicas donde se iban a practicar esos abortos. O sea, ser pro vida era prácticamente garantizar la vida de las mujeres, y para que garantizar la vida de las mujeres es de que el aborto se tenía que hacer en un lugar donde existan las condiciones, todas las condiciones para realmente de salud, higiénicas y el profesionalismo para llevar este método, porque de lo contrario no solamente moría el feto, también moría la mujer. Pero hoy en día yo entiendo que la sociedad ha cambiado y que este tema se ha vuelto relevante otra vez para muchas personas que quieren entrar a este tema, y realmente la Corte Suprema, que en su mayoría es republicana,
pues ha decidido que este derecho no está en la Constitución y lo tiene que eliminar. Así también como no estaba en la Constitución otros casos que acabo de mencionar. Pero ¿saben lo que sí está en la Constitución? Lo que sí está en la Constitución es de que las personas que no son blancas valemos 3/5 partes de un hombre blanco. O sea, si tú no eres blanco, tú no tienes el derecho a ser ciudadano. Es más, en el caso de Dred Scott versus Stanford, lo que dice la Constitución, o como interpretó la Constitución, es de que una persona, un negro, realmente no puede ser un ciudadano de los Estados Unidos. Así es, estos casos están en la Constitución escritas, y es debido a constantes cambios de la Constitución, y es debido a estos casos como el Roe versus Wade, que se llevó a decir que no, que la Constitución lo que en realidad tiene que hacer es garantizar los derechos de las personas. Y es así como se comenzaron a cambiar un poco la perspectiva de la forma como la Corte Suprema tenía que hacer. Pero es que esto no solamente es un problema el caso del aborto, sino es de que decir que algo no está explícito en la Constitución, y es que se lo deja a la última enmienda, bueno, de las primeras 10 enmiendas, ¿no?, de los Estados Unidos, se deja a la última enmienda, que es, antes de las nuevas enmiendas, es que toda la ley, todo el poder que no está en la Constitución se da a los estados. O sea, que el estado, cada estado, va a tener que gobernar de acuerdo a como su gobernador le interese, sin siquiera garantizar los derechos de todo un país entero. O sea, en otras palabras, la gente... en otras palabras, hemos retrocedido porque no solamente es el caso del aborto, sino son tus Miranda Rights, tu derecho a la privacidad, tu derecho a llevar un proceso legal donde se te respeten todos tus derechos civiles, derechos de privacidad y todo eso, sino todos estos derechos que se ha ido ganando poco a poco se pueden terminar desbaratando debido a una decisión de la Corte Suprema. Bueno amigos, eso es todo, espero les haya gustado el video. Hago este video un poco indignado porque son temas que debimos haberlo superado, y más bien la práctica hoy en día debería de ser es cómo hacemos para eliminar el aborto por medio de mayor educación, de mayor ayuda a las mujeres, de garantizar una facilidad de dar en adopción, de ayuda económica para que la mujer no aborte, tenga el niño, y todos estos de derechos de prevención. Todos esto es el tema el cual deberíamos estar hablando, más no de quitarle el derecho a la mujer. Porque al quitar el derecho a la mujer de abortar, lo único que estás haciendo es crear un negocio clandestino para que las mujeres tengan que abortar en clínicas de mala calidad, donde no solamente muere el feto, sino también muere la mujer. ¿Y dónde quedó lo pro vida ahí? Bueno amigos, eso es todo. Espero les haya gustado el video.